Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está entre ustedes. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que se desearán vivir un día con el Hijo del Hombre y no podrán. Si les dicen que está aquí o está allí, no se vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla en un horizonte y a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 12 de noviembre. Lee la palabra de Dios y escucha el mensaje. Es el Señor el que nos está hablando. Hoy hemos escuchado en la misa de hoy una carta de Pablo a Filemón. Dice, es corta, es breve, pero entrañable. Es el relato hermoso, el esclavo Onésimo, perteneciente a Filemón, un cristiano de la comunidad de Colosas. Había huido con evidente enfado de su amo, de Filemón, precisamente. Por esas cosas que tiene la vida, este esclavo, Onésimo, que debía ser una buena pieza, un buen amigo, una buena persona, se encontró con Pablo en la cárcel. Imagínense, Pablo estaba preso. Lo que no se sabe es dónde está esa cárcel, si es en Éfeso o en Roma. Pero el hombre está preso. Y allá llegó este esclavo Onésimo. Y quizás a raíz de la palabra de Dios, con la palabra de Dios, con la catequesis, se hicieron amigos. Por eso Pablo exclama: mi hijo, a quien he engendrado en la cárcel, y ahora intercede con esta carta ante Filemón para que lo perdone y lo acepte de nuevo, más aún que lo acepte no como esclavo, sino como hermano querido. Mire las cosas de Dios como son de grandes, ¿no? En la cárcel, cuando allí sí se cumple lo que un día dijo Pablo: estoy preso, pero la palabra de Dios es libre. Yo estoy preso, dijo Pablo, pero la palabra de Dios es libre. Allá, en las cuatro paredes de la cárcel, Pablo anunció el Evangelio y se encontró con este compañero de celda, Onésimo, y tengan la plena seguridad que lo preparó para el bautismo, por esa palabra que él dice: mi hijo, a quien engendré en la cárcel. Creo que esa es la misión de nosotros como hijos de Dios, bautizados, sacerdotes, misioneros, poder salvar a alguien que encontremos en el camino de la vida con sus problemas, con sus vicios. El hombre
¿Cuántas personas caminan para arriba y para abajo, pero esclavos de un vicio, esclavos de un problema? ¿Cómo podemos nosotros ayudarles con un buen consejo, con una buena palabra? Lo que decíamos el domingo con el relato de las 10 vírgenes. ¿Cómo está esa lámpara del buen consejo? ¿Cómo está esa lámpara de la fe? Bueno, entonces hoy esta carta, aunque es breve, es un ejemplo para nosotros, un ejemplo maravilloso para cada uno de nosotros para poder predicar donde el Señor nos haya enviado, en la familia, con los trabajadores, en la empresa. Qué lindo. Ahora vamos al Evangelio. Maravilloso el Evangelio de hoy. Maravilloso, como dicen los padres españoles, estupenda enseñanza, magnífica enseñanza, cuando en esa antífona que ilumina el Evangelio, que precede al Evangelio: yo soy la vid, usted los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante. Qué magnífica enseñanza nos da el Señor. Con esa comparación, Él es ese árbol. Y hablando de la vid, la cepa, Él es esa cepa. Y nosotros somos esos gajitos, gajos. En el llano dicen ganchos. Hermoso esto. Esto es una palabra que nos da esa magnífica enseñanza, que Jesús nos dice: sin mí no pueden hacer nada, sin Dios no podemos hacer nada. O dirá por allá el apóstol: con Dios todo lo puedo, sin Él no puedo hacer nada. Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra. Una de las curiosidades más comunes es la de querer saber cuándo va a suceder algo tan importante como la llegada del reino. No solamente ahorita, en estos tiempos difíciles, en la época de Jesús. ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Cuándo es la segunda venida de Jesús? ¿Cómo es el reino de Dios? Es lo que preguntan los fariseos, obsesionados por la llegada de los tiempos que había anunciado los profetas y el profeta Daniel, aquello que conocemos como los tiempos mesiánicos. Jesús nunca contesta directamente a esta clase de preguntas. Por ejemplo, a la que oímos hace unos días: ¿cuántos se salvarán? ¿Cuántos son los que se van a salvar? Por ahí otro pasaje que decía, que dijeron los discípulos: bueno, y si no se salvan los ricos, ¿quién se va a salvar? El Señor les dijo: bueno, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Jesús aprovecha eso para aclarar algunos aspectos. Por ejemplo, que el reino de Dios no vendrá espectacularmente y que el reino de Dios está dentro de nosotros. Lo que les he dicho: el reino de Dios es una persona, se llama Jesús de Nazaret. Por tanto, no hay que preocuparse ni creer en profecías y en falsas alarmas sobre el fin. Antes tiene que padecer mucho, dice el Señor. ¿Cuántas alarmas? Cada vez que llega aparece en el calendario civil que el año 2000, que el año 2015, que el 2020, que ya se va a acabar el mundo, y mucha gente sintoniza con ese tipo de profecías que salen por allí, que surgen de estos hermanos que conocemos como hermanos separados, pastores. Por eso, por no tener fe en la palabra de Dios, por no escrutar la palabra de Dios, por no escuchar la palabra de Dios, mucha gente desubicada con respecto a esta palabra que el Señor nos ha anunciado. El reino de Dios está entre nosotros. El reino, los cielos nuevos y la tierra nueva que anunciaba Jesús,
no tiene un estilo espectacular, no hace ruido. Jesús lo ha comparado al fermento que actúa en lo escondido, a la semilla que es sepultada en la tierra por esas manos santas del campesino, del productor. Rezamos muchas veces la oración que Jesús nos enseñó: venga a nosotros tu reino. Pero este reino es imprevisible, está oculto, pero ya está actuando en la iglesia, en la familia, en su palabra, en los sacramentos que hemos recibido, en la predicación de la palabra. Está presente en los humildes, en los sencillos, como dice el tiempo del Adviento y de la Navidad, que ya vienen esos tiempos, en los hombres y mujeres de buena voluntad. Seguimos teniendo una tendencia a lo solemne, a lo estrepitoso, a lo que hace ruido. Es que las cosas de Dios no son estrepitosas. El reino de Dios no es estrepitoso. El reino de Dios es sutil, va creciendo en el seno de la familia, en el corazón. Si nosotros le abrimos las puertas a este evangelio como el de hoy, si ustedes permanecen en mí, darán mucho fruto. Hagámosle caso al Señor por encima de todas las preocupaciones. Estemos unidos al Señor. Él es ese tronco frondoso, ese árbol que sabe dar sombra, que ha dado sombra y ha dado frutos. El reino está entre ustedes. El reino está entre nosotros. Como también se puede traducir o a su alcance, entre nosotros o a su alcance. Y es que el reino es el mismo Dios, el mismo Señor, que al final de los tiempos manifestará en plenitud, pero que está en medio de nosotros. Él va haciendo la obra si abrimos las puertas del corazón. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por venir con poder, con esta enseñanza a decirnos: si ustedes permanecen unidos a mí, darán mucho fruto. Señor, danos esa gracia, danos esa luz, esa sabiduría para permanecer unidos a ti, por medio de la oración, por medio de la escucha de la palabra, haciendo de esta vida amable, sencilla, que nos acerque al Señor, que nos acerque a Dios, que nos acerque a los demás, como es el ejemplo hoy de la primera lectura. Encontrarse un compañero de cárcel, de celda, y San Pablo darle la palabra de Dios, darle catequesis, y yo estoy seguro que le dio el bautismo. Qué lindo, qué hermoso. La palabra de Dios libera, la palabra de Dios sana, lo que decíamos ayer con respecto a los leprosos, ¿no? Con respecto al leproso que hizo de ese leproso, de ese extranjero, que fue a dar gracias a Dios, y el Señor lo colocó como ejemplo de fe y de gratitud. Dos temas que los paisanos de Jesús, los judíos, machacaban mucho. Y ahí el extranjero dio ese tremendo ejemplo. Señor, ayúdanos. Buscamos con anhelo e insistencia el don de la sabiduría para hacer digno y sobrenatural nuestro humilde trabajo. Descubrimos en medio de nosotros la presencia oculta del reino de Dios. Señor, que logremos descubrir el reino de Dios. No se manifiesta de forma espectacular y vistosa, sino que actúa en medio del silencio, de la sencillez y de la humildad.
Gracias, Señor. Como el samaritano que fue curado ayer de la lepra. Gracias, Señor. Muchas gracias por el don de la vida. Gracias por mi familia. Gracias por tu familia. Gracias por los seguidores. Gracias por aquellas familias que sintonizan esta palabra. Gracias por pertenecer a la iglesia a pesar de mis pecados. Gracias de recibirnos en tu iglesia. Bendigo este canal, bendigo a los enfermos, bendigo a los trabajadores, los que luchan en el campo, especialmente en estos días donde muchas regiones de Colombia han sido golpeadas por la lluvia. Y los bendigo con el poder de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Amén. Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días, dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, El Discípulo.